Soy Rubén Sánchez, CEO y cofundador de Bionex. Bionex es una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que ayuda a los hoteles de todo el mundo a maximizar sus ingresos. Vivo en Villamayor, Salamanca, soy de Vitibudino, siempre abogo por Salamanca y allá por donde voy creo que desprende toda la calidad de vida que tiene en la ciudad, y fantástico por estar aquí compartiendo toda mi experiencia y mi perfil. Tecnología y Salamanca ahora es como una unión, ¿no? que parece como los matrimonios, por lo menos los antiguos, ¿no? Para toda la vida, ¿no? Pues mira, efectivamente, se está impulsando una iniciativa muy potente en Salamanca, Salamanca Tech, que trata de unir pues, a lo que realmente es la base de lo que puede ser un tejido muy potente, ¿no?, en los próximos años, donde une el ecosistema de universidades y centros de formación, emprendedores, administraciones públicas y financiación, ¿no? Yo tuve la fortuna de estar disfrutando 3 meses en Silicon Valley. Vaya. En la cuna de la tecnología. Me fascinó ese universo, ese ecosistema, donde hoy el 9,9 personas de cada 10 muy probablemente tengan aplicaciones que se han desarrollado allí, ¿no? Y me traí esa lección. Lo primero es pensar en grande, pensar que tú tienes la capacidad para diseñar algo grande a nivel mundial, pero sobre todo este ecosistema fértil que hace que se puedan crear empresas de éxito. Y hoy día, gracias a Salamanca Tech y a los grupos que he comentado anteriormente, pues se pueden crear algo grande en Salamanca. Más allá de la tecnología, que lógicamente hablaremos ahora, ya nos has contado lo que es Bionex, que es tu empresa, ¿no? Pero ¿qué tiene en la cabeza una persona como tú para ser emprendedor que no tenemos otros, que no lo somos a lo mejor, ¿no? ¿Qué hay ahí que mueve a emprender? Bueno, yo creo que el emprender lo puede hacer cualquiera. Hoy día la tecnología te lo pone fácil. Hoy día la tecnología es accesible, económica y puedes llegar a cualquier parte del mundo. Solo falta tener una idea y solo falta ejecutarla. Y ese solo no es tan fácil. Te iba a decir, que parece que has dicho en pocas palabras, pero ese solo yo has retumbado aquí. Sí. Emprendí hace ya 12 años y antes pues tuve el placer de poder tener una experiencia brutal en una tecnológica de Salamanca que se llamaba GPM, donde afortunadamente han nacido muchos emprendedores de la ciudad, donde, por ejemplo, Alfonso está liderando toda la tecnología de Undanet junto con Juan Zamoro, Javier está también liderando su empresa de desarrollo, David Conde, David Ruiz la empresa de multimedia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que es un placer haber podido vivir todos esos años con sus dificultades. Pasamos la crisis del el 8 al 11, .com, sí. del 8, del etcétera. .com, todavía anterior. Y bueno, pues eso te curte en cuanto a gestión, a innovación e internacionalización, que yo creo que son 3 pilares fundamentales para poder pensar en grande y crear una empresa global. Hablando de internacionalización, no puedo dejar de preguntarte de repente de Salamanca a Silicon Valley, ¿no? Parece una línea directa, ¿no? Matacán, Silicon Valley, no hay ese vuelo. ¿Dónde se produce esa idea o cómo surge aquella idea de irse para allá? Cuando finaliza la etapa de de GPM, donde todos nos fuimos al paro, evidentemente, incluyo el último, que era el director general en aquel momento, donde el socio unitario, pues la verdad es que no hizo muy buena gestión y nosotros, los trabajadores, pues tuvimos que irnos al paro. Y nosotros, mi socio Emilio Galán y yo, con el dinero del paro, creamos Bionprice en su momento. ¿Y por qué lo creamos? Bueno, pues era el momento en que queríamos llevar a cabo nuestro propósito empresarial, que era el crear algo grande a nivel mundial y que se nos reconozca por la creación que hayamos hecho y porque se haya hecho en Salamanca. Ciudad donde se vive muy bien,
ciudad de donde somos y donde queremos generar empleo de alta calidad. Qué bueno. Y en aquel momento, pues vino a Madrid el proyecto de Founder Institute, que es una de las mayores aceleradoras a nivel mundial que viene de Silicon Valley y aterrizó en España en el 2012. Y nos vino muy bien para resetear y para aprender de todo ese ecosistema de startups y demás y resetearnos, ¿no? En ese momento. Y la verdad es que es un programa que dura 4 meses en los que ya solo la inscripción ya era un reto, ¿no? Yo me acuerdo que optamos 96 personas, entramos 35, finalizamos 6 y hoy solo queda viva Bionex, ¿no? Por lo tanto, esa es la estadística de una startup o un scale-up que nos consideramos ahora mismo, ¿no? Uh-huh. Y ese fue nuestro primer contacto con un ecosistema de Silicon Valley y todo el conocimiento que te dan, pues la verdad que es impresionante para poder crear algo grande, ¿no? Y de ahí lanzamos el mínimo producto viable, fuimos a Fiture de 2013, empezamos a comercializar el producto y la verdad es que tuvo una gran aceptación y empezamos a crecer muy rápido en España y México. Y a los 2-3 años de haberlo creado, pues optamos a ser una de las mejores startups de España y entramos dentro del programa Spain Tech Center, donde seleccionaba a 10 compañías más innovadoras de España y el premio era pues disfrutar de una experiencia en Silicon Valley, ¿no? Que puede ser un poco de turismo tecnológico, pero la verdad es que nosotros fuimos a aprender. Claro. A aprender de verdad de cómo y de cómo traernos lo necesario para explosionar aquí en España y concretamente aquí en Salamanca, ¿no? Y esa fue la conexión, las 2 conexiones con Silicon Valley que hemos tenido. Qué bueno. Ahora voy a ir a 2 puntos ahí de cómo empezaron las cosas, ¿no? Pero primero lo personal. ¿Cuándo y cómo empieza la tecnología en Rubén Sánchez? Bueno, yo estudié informática. Yo no tenía claro qué estudiar. O arquitectura o informática. Como el 80% de los chavales, ¿no? De exactamente. Los jóvenes, ¿no? El primer año me quedaron 7. El verano las saqué todas menos una, que la saqué evidentemente luego ya en el siguiente año y ahí empezó mi carrera informática, me costó. Ahora bien, cuando acabé, tuve una decisión, una de las más importantes de mi vida profesional, que es quedarme en Salamanca, en una compañía pequeña de 5 personas, o irme a Madrid, en una grande Indra, o donde eres un número, ¿no? Sí, evidentemente recibes tu salario, 4 veces más de lo que me ofrecen aquí, pero yo ya quería tener contacto con la tecnología, pero innovadora y tener acceso a los que deciden de los clientes para demostrarles que con la tecnología les puedo hacer más felices, a su empresa y a él. Y ahí es donde empezamos. Mi primer año en GPM fue llevar a cabo, el gestor del proyecto multimedia, llevar a cabo, era profesor de 3 asignaturas del máster que impartíamos, pero también empezar a crear un proyecto para Airtel, para Vodafone. Uh-huh. Y en ese, me acuerdo que en los primeros 2 años pasamos de 5 a 100 personas y creamos todo un centro de factoría de software y la verdad que fue una explosión también en Salamanca brutal. Empezamos en el centro de Salamanca, alquilando pisos y luego ya pues nos fuimos al edificio de la compañía y fueron años apasionantes en el punto de vista de aprendizaje y de conocer a grandes profesionales. Claro, pero tú hablas de innovar dentro del mundo de la tecnología, que es prácticamente toda innovación. No parece tan sencillo, a mí no me parece tan sencillo, es verdad que yo no tengo esa mente informática, pero todo el mundo que estáis en ese mundo de la informática y más ahora con la inteligencia artificial, con esta explosión que hay ahora, debe ser difícil dar con la tecla también de innovar ahí. Es muy difícil. Nosotros ya empezamos a desarrollar innovación en el sector de telecomunicaciones, ¿no? Uh-huh. Que era uno o sigue siendo uno de los sectores más pioneros en la innovación, donde pues la innovación es continuamente aprender las nuevas tecnologías, aplicarlas a un problema, dar con la solución y empezar a comercializarlo. Y continuamente estar por delante de lo que puede estar el 80% de las empresas. Uh-huh. Hoy día la innovación se mide en semanas, porque los modelos del LLM estamos viendo que cada semana avanza, cada semana de poder traducir un texto, de interpretarlo, de hacer imágenes, hacer vídeos. O sea, es que la evolución es exponencial. Hace 2 semanas estuve en un evento organizado por uno de nuestros fondos, en el que vino también una de las empresas de Silicon Valley, que realmente está creando un monstruo, un unicornio, donde nos retaron a decir: oye, mira, hemos desarrollado un software súper complejo
¿En cuánto tiempo? Y la gente decía, 3 meses, en 1 mes, en 2 semanas. En 3 días. En 4 3 días. ingenieros top de Silicon Valley. Y en 1 semana lo habían hecho escalable. Y ese es el ritmo de Madre vértigo mía. que nos está trayendo la inteligencia artificial. Y donde ellos dijeron que los programadores, el 90% de los programadores en unos 2 años, pues no iban a desaparecer, sino a evolucionar, ¿no? Sí, estamos viendo un momento alucinante donde la tecnología está O sea, que yendo no solamente súper más para rápido. nosotros los que no tenemos ni idea, o tratamos de tener la mínima idea para aprovecharnos de toda esta tecnología, sino que vosotros mismos sentís ese vértigo y esa locura de que esto va a un ritmo que no, vamos, imparable y casi inalcanzable, ¿no? Exactamente, como dije al principio, es una gran oportunidad para cualquier persona porque la tecnología es muy fácil, muy sencilla y muy accesible en costes, pero por otra parte, esto te pone las pilas. Cualquier negocio, yo le invito a cualquier persona que haga un reset. Nosotros en Bionex, mi socio Emilio Galán, al cual estoy súper agradecido porque sin él evidentemente no hubiéramos llegado aquí, y también lo invito para que pueda venir otro día al podcast, que es un Claro crack que sí. de la parte tecnológica. Está más que invitado. Aparte que me está encantando que haya esa buena relación entre socios. Aparte que siempre Sí. la relación entre socios tiene que tener una pelea, ¿no? Y yo creo que tampoco tiene que ser así. No, Me sin alegro duda, mucho. ¿no? Sin Me socios alegro. no se pueden crear grandes compañías. Sin equipo no se crece, ¿verdad? Exactamente, Porque es la uno base tiene- del éxito. Claro, claro. Y uno- sin equipo y sin talento no se crece. Efectivamente. Entonces, nosotros todos los años, al principio de año, hacemos un reset y nos autoexpulsamos de la compañía. Muy bien. Y definimos las bases y los grandes objetivos. Y realmente decimos, oye, tú, yo, tal, somos la persona adecuada para el perfil y el puesto que corresponde y por los retos que va a tener este año. Sí, perfecto. Y no, pues yo el día que no aporte valor o no esté a la altura de lo que exige el ritmo de mi compañía, pues daré un paso hacia atrás y decidiré si me voy o apoyo otro punto de vista, ¿no? Pero a ese nivel de autoexigencia creo que es fundamental. Y hoy día con la IA es que es crítico y tienes que pensar las bases de tu negocio, bien seas gimnasios, restaurantes, centros de estética, cualquier negocio sin la IA no es que vaya a desaparecer, sino es que el que lo utilice le va a dar 1000 vueltas y por lo tanto es fundamental el hacer un análisis, una retrospectiva estratégica de tu negocio teniendo en cuenta la IA. No como la IA. Nosotros, por ejemplo, hemos creado un plan estratégico basado en IA y no es que como la IA nos pueda ayudar, no. La IA es la base y cómo con la IA podemos potenciar mucho más todas las habilidades y capacidades de las personas y evidentemente multiplicar las capacidades de la organización. Yo desde que empezamos a hablar para realizar esta entrevista en Por Algo Será, que seguro que ya la gente que nos está viendo y escuchando ya entiende por qué el hecho de que esté esto aquí, todo lo que nos puedes aportar. Pero realmente yo tenía la idea de felicitarte, ¿no? Porque un emprendimiento como el tuyo de éxito pues es notable y no es tan habitual, porque claro, lo que has dicho tú, ¿no? El 80-90% de las startups pues caen y no llegan, y de otro tipo de empresas también. Pero realmente ahora te felicito también por ese liderazgo, ¿no? Es decir, poner en duda si yo como líder de la organización, que es mía y soy el dueño, estoy a la altura o tengo que retirarme para que alguien intervenga en vez de yo porque tiene mayores capacidades, me parece toda una lección. Además lo has hecho una frase, o sea, casi una frase has hecho un máster de liderazgo, ¿no? Me parece increíble. ¿No? Y ahí hay que retrotraerte y mirarte del punto de vista de socio y cofundador o ejecutivo, ¿no? Son ambos roles diferentes, que ahora tengo la fortuna de hacer los dos, pero cada año me autoexamino, nos autoexaminamos y decidimos cuál tenemos que seguir y cuál no, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Te decía que volveríamos atrás un poco a los inicios y también, primero hemos ido a la parte más personal, ¿no? Pero ahora a la parte más de la propia empresa. ¿Por qué la hostelería? Porque otra cosa que me ha gustado, que es muy de servicio, muy de emprendedor, muy de, oye, estamos para los clientes, para hacer felices, para mejorar la vida de los clientes, de las empresas, ¿no? La usabilidad, los resultados. Está fantástico, pero ¿y por qué en la hostelería? ¿Porque estamos en Salamanca y es un sector que tiraba o porque realmente ahí hay algo más? Cuéntamelo. Pues mira, en aquel momento cuando salimos de GPM y entramos en el Founder Institute, mi hermana es hotelera y mi hermana nos comentaba que los hoteles cada vez se venden más habitaciones por internet, por el móvil y demás. Hay tecnología pues obsoleta o antigua en la que
veía una oportunidad, ¿no? Y mi hermana no es tecnóloga. Evidentemente nos faltaron 5 minutos para ver la oportunidad. Aún así, el Founder Institute nos exigía tener 3 ideas y en la primera semana lo que hacíamos era hacer el análisis del tamaño de mercado, que es algo que cuando tú montas el negocio lo das por hecho y eso es crítico para los americanos. Si no tiene un tamaño de mercado de 1 billón, de 1 billón de dólares o de euros, es que no es mercado. Si evidentemente piensas en algo grande, tecnológico, innovador y disruptivo, ¿no? Pues mi socio y yo llevamos 3 ideas cada una y salió la idea BeyondX, ¿no? De BeyondPrice en su momento, donde es el propósito y la visión de BeyondPrice es transformar la industria hospitality o de los hoteles basándonos en innovación y experiencia de usuario y con el objetivo de ayudarles a maximizar ingresos, ¿no? Entonces, esa visión sigue siendo intacta a día de hoy. Lo que pasa es que la hemos evolucionado porque BeyondPrice empezó con una plataforma donde le ayudábamos a los hoteles en una página, en una tablet, le decíamos, obteníamos información de Booking, de Expedia, de Trivago, en tiempo real. Y le decíamos a qué precio estaban vendiendo los hoteles competidores y qué opinaban sus huéspedes de su hotel y de los hoteles competidores. De tal manera que cuando veía las gráficas estaba perfectamente capacitado para tomar una decisión. O apaga ventas, o sube precios, o baja precios, o oye, vamos a poner las pilas que está empezando a hablar mal de nosotros y eso nos afecta en la estrategia y en las y no como antiguamente porque pienso que, sino con datos, que es lo importante, claro, es lo que se mide. Entonces ahí empezamos toda la filosofía que nos trasladaron del Founder Institute de, oye, entiende muy bien los problemas, haz un mínimo producto viable, no te gastes mucha pasta, sino en 1, 2, 3 semanas. Nosotros lo hicimos en Excel, Todas las noches nos poníamos a descargar información manualmente e íbamos a varios hoteleros de aquí de Salamanca y les decíamos, oye, ¿esta información te ayuda a tomar decisiones? Joder, está muy bien. Ahora, y si en el informe me trajeses esto y esto, sería la leche. A las 2 semanas te lo trajimos y lo implementamos. Y le dijimos, ¿tú estarías dispuesto a pagar por esto? Ahí ya se revolvían, ¿no? Evidentemente eso no te lo vamos a hacer continuamente. El gran salto, ¿no? El gran salto, el cliente quiera pagar. Y más en tecnología, ¿eh? Eso es fundamental. Tú identificas un problema, tienes una solución y el gran reto es que alguien esté dispuesto a pagar por tu solución. Y evidentemente nos ayudaron, ¿no? Y el director, que fue director de Hall 88, Guillermo Pérez, hoy día es el ejecutivo de ventas más exitoso de nuestra compañía. Qué bueno. Y lleva con nosotros, pues, 10 o 11 años. Así que... Un conocedor ya de las dos cosas, claro. Exactamente. Un cliente que pasa, ¿no?, a ser partner. Exactamente. Ya hace muchos años que tuve relación con una empresa tecnológica cuando yo estaba en la Federación de Fútbol y realmente me pareció un mundo apasionante. Y yo recuerdo que aquel ser, lo digo en el sentido positivo, porque le tengo mucho cariño, pero para mí era un ser en el sentido de que hablaba de cosas que yo no entendía. Hablamos de hace muchos años de temas tecnológicos y tal. Y yo recuerdo que él decía, en no muchos años pagaremos del entorno de 100 euros al mes en tecnología. Y entonces yo recuerdo que todos le mirábamos como, pues por eso le digo lo de ser, ¿no?, como un ser extraño, como hay... Realmente ahora estamos casi obligados a ello, entre las plataformas de entretenimiento, entre la televisión por pago, entre 2, 3 IAs que te ayuden en tu negocio, en tus estudios, en cualquier cosa, ¿no? O sea que realmente esto es así. Pero ese salto de no pagar nadie porque nadie queríamos pagar por algo que no entendíamos seguramente, a lo que es un negocio potente como el vuestro, me imagino que ese camino ha tenido que ser durillo. Eso es, pero tienes que adaptarte y evidentemente hace años las empresas tenían que contratar un servidor que le costaba una pasta impresionante, luego un ingeniero, desarrollar las aplicaciones y demás. Y hoy día lo que se lleva es un SaaS, Software as a Service, que es lo que somos nosotros. Nosotros, el hotelero, mete usuario y password y ya tiene acceso a todas las recomendaciones y el forecast, ¿no? Nosotros lo que hacemos al hotelero le damos la previsión de cuánto va a vender en los próximos 365 días y a qué precio tiene que vender en tiempo real todos los tipos de habitaciones. Cuéntanos un poco más de vuestro SaaS, porque estoy viendo, o sea, lo estamos contando como a pequeños trozos según va hilándose la conversación, pero, o sea, dais previsión de ventas. Entiendo que seguís, aunque ya no sois Price, sino sois BeyondX, perdón. Y a partir de ahí
¿También dais todavía esa recomendación en función de la competencia y demás? ¿Pero hay más en el SaaS del día a día del hotel? Bueno, nosotros empezamos, como comenté anteriormente, Beyond Price, ¿no? Poniendo los datos en bonito y facilitando la toma de decisiones a un hotelero. Porque si tú con respecto a la competencia. Con respecto a la competencia, ¿no? Si tú tienes un hotel de 100 habitaciones, lo que quieres es venderlo todos los días al mejor precio posible, ¿no? ¿Qué pasa si vendes 80? Tienes 20 que dices, joder, estas 20 si las hubiera vendido. ¿Qué pasa si las 100 habitaciones las vendes antes de tiempo? Que las has vendido muy económica, ¿no? El reto está en vender la última habitación en el último segundo al mayor precio posible, ¿no? Y que el precio vaya incrementando. Que no vendas a 180 y que luego lo bajes, porque el que haya comprado a 180 3 meses antes, que das un cliente fiel porque te ha confiado en ti para ir con tiempo y hacerlo bien, o sea, dices, si el último minuto lo vendes a 99, no te voy a volver a comprar, ¿no? Pasa mucho, ¿eh? Entonces, todos estos conceptos nosotros lo tratamos de solucionar. Lo solucionamos. Lo que tenemos es tecnología que mueve millones de datos. Tenemos más de 200 servidores en todo el mundo y tomamos millones de decisiones para que en tiempo real te vamos publicando el precio en todos los canales de ventas y a medida que hacemos una previsión. Por ejemplo, mañana vas a vender tu habitación doble a 130 y prevemos que vas a cerrar 5 ventas. Si cerramos 8, tenemos que subirlo un poquito más. Si cerramos menos, lo mantenemos y hacemos promociones. Pero no debería de bajar considerablemente el precio. Claro, y así va subiendo, ¿no? Tú lo cuentas en primera persona plural, pero eso lo hace evidentemente el software, de manera automática. Eso lo hace la IA. Nosotros incorporamos ya la IA en el 2018, donde dimos el salto a toda esa cantidad de datos que manejábamos, más las reservas del hotel. Creamos un algoritmo para hacer el forecast y recomendaciones que te comentaba anteriormente, ¿no? Sí. Y luego vino el COVID y subsistimos durante el COVID, que esa es otra, ¿no? Que eso fue también terrorífico, pero... Porque ahí sí que no había ni hoteles, ya no era un problema de vuestro software, es que no había hoteles, no había movimiento, no había nada, ¿no? El turismo cayó. Afortunadamente habíamos cerrado una ronda. Nosotros habremos levantado 10 millones y antes del COVID habríamos cerrado una ronda con Adara Ventures de 3 millones de euros, ¿no? Y ahora bien... los fondos de inversiones que mucha gente dice que son buitres, o sea, los fondos realmente, si los gestionas y los seleccionas bien, son tus socios. Y como socios miran por tu negocio. Evidentemente quieren que crezca, ¿no? Para que tengan su rentabilidad. Y durante el COVID nosotros le hicimos 3 modelos de forecast. Nadie sabía, pero oye, nosotros hicimos un modelo que iba a recuperarse en V, en U y no sé qué. Y ellos nos dijeron, oye, dame vuestro modelo más pesimista, quítale un 20% y dime cuánto necesitas poner en caso de que se cumpla, ¿no? Y evidentemente continuaron poniendo. Y nosotros en el COVID fuimos agresivos. Cuando lo más sencillo es, oye, todos vamos a pagarnos, claro. Evidentemente nosotros con los ERTES desconectamos ventas, Customer Experience, una parte administración, pero en el área de desarrollo crecimos. Porque lo que queríamos era crecer más que los americanos. Nuestros competidores son americanos, de Silicon Valley y del norte de Estados Unidos. Y competimos desde Salamanca y les estamos ganando. Pero eso en gran parte vino por esa visión y ambición en el COVID y no tenerle miedo, sino verlo como una oportunidad. Nosotros apostamos fuerte porque después del COVID el turismo se recuperara de forma ambiciosa como se ha recuperado. Y nosotros desarrollamos y cuando el turismo se recuperó lanzamos una funcionalidad que es la doble segmentación, donde los hoteles lo que hacemos es le damos un parámetro de, oye, si tú sabes los clientes que te entran de Booking, en qué canal son, si los que te entran por Expedia y tal, y realmente puedes multiplicar a aquellos que te den más rentabilidad, joder, estamos ayudando a subir la rentabilidad. Y eso nos permitió entrar en grandes cadenas, como Iberostar, como Barceló, donde todos los Barcelos de EMEA, de Europa y Middle East son de Bionex, en Roommate, en un montón de cadenas. Tenemos más de 1.500 hoteles en Latinoamérica y en Europa. Y después del COVID, evidentemente, los hoteles también cambiaron, ¿no? Y su problemática cambió. Lo que ellos querían seguir teniendo, incrementar los ingresos, pero sobre todo también incrementar la rentabilidad para pagar los ICOs y para pagar las deudas. Y nosotros aprovechamos también para dar otro salto en la visión. No solamente maximizar ingresos por habitación disponible, sino también maximizar rentabilidad por metro cuadrado del activo del hotel. Nosotros, como visualizamos, el hotel es un marketplace. O sea, tú si vas ahora, no solamente vas a una habitación, sino un café, la comida o una experiencia. Oye, una experiencia, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿no? Estamos creando toda esa tecnología
para ayudar a los hoteles a generar más ingresos por el espacio que ya tienen. Y la verdad es que es una visión disruptiva a nivel mundial. Madre mía. Cómo me gusta eso de... Estamos luchando contra los americanos y les hemos ganado. Me ha gustado Bueno, mucho. estamos en... Bueno, pero estamos ahí. Eso de les hemos ganado, Estamos ahí. ellos son más grandes. Ellos tienen más recursos. Ellos habrán levantado 150 millones de dólares, ¿no? Sobre todo Dueto. IDEA se pertenece también a un supergrupo. Pero les estamos quitando clientes. Les estamos quitando ya no solamente en España, sino también en Portugal, en Colombia, le acabamos de ganar una cuenta, estamos entrando en Grecia, estamos entrando en Dubái y les estamos quitando clientes. Y por lo tanto, eso quiere decir que la innovación y la visión de producto que estamos llevando, vamos por el buen camino. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Algo que de unos años para acá, bastantes años ya, pero se ha ido entendiendo en el negocio a nivel España, por decir así, es el tema de las rondas, es decir, de los inversores. Porque yo antes, cuando estabas hablando del desarrollo que estabais haciendo, yo estaba pensando, madre mía, qué dineral tiene que haber ahí detrás. A poquito que hayas convivido, como te decía antes, con la tecnología de alguna manera, dices, ahí hay mucho dinero. Claro, hay que hacer muchas cosas para que unos inversores, que decías tú, y con muy buen criterio porque lo vives, pero además que es lógico, que tienen que estar, porque si no, ¿de dónde sale el dinero, ¿no? Entonces, hay que dar mucha confianza para que el dinero te apueste por ti. Efectivamente, cuando en una compañía como la nuestra, en toda la historia que hemos tenido, nosotros ahora nos consideramos un scale-up, ¿no? Donde estamos en fase de crecimiento. Cuando las primeras fases es demostrar que las hipótesis de la solución que tienes en mente realmente solucionan un problema y los clientes están dispuestos a pagar por ti y empiezas a tener de forma recurrente clientes, ¿no? En todos esos hitos, pues una empresa tiene, más o menos en el mercado ya tienes una valoración y hay inversores que te ponen en una fase temprana, semilla, luego ya te ponen, hay inversores que te ponen entre 500, 2 millones de euros en series A y luego ya están los que ponen 5, 10, 20 millones en series B, ¿no? Nosotros a día de hoy hemos levantado 10 millones y tenemos a 3 inversores institucionales superpotentes de Europa, que son los que nos están ayudando a esa visión, ¿no? Y cuando entran, ellos son de alguna manera también dueños de la compañía, son inversores de otra manera. ¿Cómo se establece eso? ¿Qué criterios se utilizan? Supongo que habrá diferentes modelos. El Equity Story tienes que diseñarlo desde el primer día. Y en nuestro plan que diseñamos en el Founder Institute, a día de hoy estamos donde queremos estar con 2 años de diferencia y con un 10% menos, que es lo que nos llevó el COVID. Y eso es imposible de planificar. Sí, claro. Lógico. Pero a día de hoy, mi socio y yo casi tenemos la mitad de la compañía y por lo tanto, porque cada ronda, tú pierdes un inversor... Vamos, poder, lo que pierdes es cuota está realmente de propiedad, claro. Comprando entre un 15 y un 20, depende de la fase, depende de muchas cosas, ¿vale? Pero en nuestro modelo, entre un 15 un 20% máximo, ¿no? De porcentaje de la participación de tu compañía. Y la compañía va creciendo, va teniendo más valoración y en la siguiente ronda, pues evidentemente, si vas a meter 5 millones, pues tu compañía ya, el valor es mucho mayor para que ese 5 millones se pueda corresponder con el 15%. Porque si no creces y necesitas financiación, ahí es donde empiezan los problemas. Porque el que viene entra a derribo y evidentemente pues te come gran parte de la compañía, tú ya pierdes la motivación y ahí es donde muchas empresas empiezan a morir. Entonces, es fundamental tener un equity story claro y seleccionar muy bien a los inversores y que el plan, en cierta manera, sea previsible y cumplible. Porque claro, tú llega un momento en el que pierdes un poco el porcentaje mayor de la compañía, con lo cual pierdes un poco la propiedad, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se gestiona? Bueno, aquí no hay propiedad, aquí empujamos todos a una. Evidentemente, el peso que tenemos mi socio y yo, sin tener la mayoría, es fundamental. Claro. Es el know-how, es el conocimiento, es la idea, es todo, claro. Entonces, eso es lo que valora además el inversor para estar, claro. Eso es. Nosotros al principio sí le damos mucha importancia, ¿no? Es que perdemos la mayoría. En el momento que entra un venture capital, ellos tienen posibilidad de veto y te pueden ya condicionar algunas decisiones. Si va todo bien, evidentemente vamos todos a una. Si se complican las cosas, ahí es donde ya hay que negociar con ellos. Pero el emprendedor, evidentemente, si está haciendo bien su tarea, siempre tiene mucho poder en la organización, aunque no tenga la mayoría de participaciones.
Una pregunta que igual es trampa, pero no es la idea, ¿eh? No es cuestión de, no, voy a hacer aquí una pregunta para fastidiar a Rubén. No, en absoluto, me estás cayendo fenomenal. Nah, es broma. ¿Qué es la IA? ¿Se puede explicar qué es la IA? ¿Qué es la inteligencia artificial? Un técnico como tú, un experto, un conocedor. Bueno, pues la IA no es magia. La IA analiza grandes volúmenes de datos. Normalmente te traes un periodo, un intervalo. Cada modelo te dice el intervalo de tiempo que se está trayendo y de dónde te está trayendo los datos. Millones de datos. Y lo que hace es, cuando tú le haces una búsqueda o una petición a la IA lo que hace es entrenar esa petición que le estás dando con los millones de datos y con la historia, el comportamiento histórico que ha tenido, ¿no? En nuestro caso, analizamos, pues a lo mejor 3 o 4 años, limpiamos el COVID histórico de los hoteles. Entonces, cuando la IA nos lanza una recomendación, ha analizado, si hoy estamos a tal día de julio, para el 1 de agosto, el comportamiento de eventos, cómo se ha comportado en años anteriores, cómo se ha comportado la demanda, analiza todo el histórico en diferentes variedades y lo que te da es una recomendación en probabilístico de qué probabilidad máxima, qué probabilidad más alta es la que me va a dar mayor rentabilidad al hotel. Y esa es la que el modelo me lo dice, ¿no? Los LLMs funcionan de forma similar. Lo que los LLMs te va a dar es cada palabra o cada palabra escrita o hablada analizada después de analizar millones de datos. Y por lo tanto, la IA se basa en matemática, estadística, probabilidad, millones de probabilidades, ¿no? de nodos para poder dar la respuesta lo más eficiente posible. Claro, yo hablando con Angélica, la catedrática de la USAL, que seguro que conoces. Me dio clase. Claro. Pues mira, me imaginaba que la conocías, ¿no? Porque precisamente a eso iba, ¿no? Ella siempre dice que estamos en la explosión de la IA, pero ella lleva 25 años con la cátedra. Entonces, lo que estamos ahora teniendo como potencialidad es la recogida, ¿no? Aquello del Big Data que también empezó hace tiempo y no entendíamos muy bien, pero toda esa minería, ¿no? Que llamabais la minería de datos es lo que nos está permitiendo ahora recoger lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, que ahora necesitaríamos 1.000 millones, el billón, ¿no? Que decías tú, ¿no? Un billón de personas buscando esos datos para poder darle tú al hotel esa recomendación y no llegaríamos. Totalmente. Y la IA lo hace en segundos porque ha recogido, hemos hecho esa minería. Es la base eso, ¿no? Es fundamental, datos. El dato. Y ahí está la calidad de la IA. De la respuesta de la IA. Nosotros en el ecosistema tecnológico hotelero el gran reto que tenemos es tener un dato fiable y de calidad y en tiempo real, porque muchas veces el dato, por ejemplo, cuando vas a un hotel todavía sigue habiendo hoteles, casi todas las personas de Albania, porque el de recepcionista antes no metía la nacionalidad de la persona. Ahora, evidentemente, ya todos los sistemas automáticos. Pero si tú no tienes unos datos coherentes, la salida de la IA no va a ser coherente. Y si haces una búsqueda en Internet, pues evidentemente vas a tener el sesgo de los fake news, de los fake información, y por lo tanto hay que tener esa capacidad de interpretar los datos que te la IA. No porque te lo esté dando la IA, es la verdad absoluta. Eso es importante. Qué interesante, claro, porque con toda la infoxicación que se dice ahora que hay, ¿no? Claro, esos datos, digamos que son como células, que hablábamos de Sara, ¿no? La viróloga. Sí. Pues es un poco eso, ¿no? Esos son como virus que se meten ahí. Al final esa mala información también tendréis que luchar con ella para que no intoxique la información positiva o buena, ¿no? Claro. ¿Y eso cómo la distinguís? ¿Cómo se puede hacer? Pues la calidad del dato, vuelvo a decir, ¿no? Tuvimos una conversación con el responsable de IA del sur de Europa, Google, y le decíamos, oye, ¿hacia dónde van a ir todos los negocios? ¿Qué los van a comprar Google, Apple, Facebook y demás? O dice, aquí el valor y el tesoro es en el dato. Si tú eres una aplicación donde tienes el dato en una vertical, ahí no puede entrar en las grandes, porque ese dato solo lo tiene tú o tus competidores, ¿no? Que es nuestro caso. Ajá. Las reservas de los hoteles, toda la información que obtenemos de los sistemas del hotel no están en Internet. Claro. Y si sumamos toda esa información, esa es la calidad del dato. Claro, que será el dato fiable, el que va de la fuente primigenia y que no tiene ningún tipo de virus de intoxicación por el medio. Por ejemplo, esta semana en España
se ha hecho una operación de más de 1.000 millones de una compañía catalana y que tiene el dato de los centros, de los bufetes de abogados y demás. Es una empresa ya de más de 20 años y compró dos empresas, una americana y otra europea. Y compró porque estas empresas tenían más de 2 millones de accesos de datos de bufetes de abogados de Estados Unidos y de Europa. Y ha ido construyendo la IA desde hace ya 3-4 años, la IA generativa, y hoy día vale más de 1.000 millones de euros. Porque ese dato no la tiene... Evidentemente, si ese dato lo tuviera Google, esta empresa pues no valdría nada, ¿no? Y ese es el dato para cuánto valen miles, el dato de miles de buffets y de millones, evidentemente, con toda la capacidad de protección de información que pueda haber. Pero ¿cuánto vale esos contratos? Claro. ¿No? Porque evidentemente los contratos no lo vas a hacer público, pero la IA sí aprende de cada contrato, interpreta el contrato que tú le estás planteando y en base a millones de contratos te va a dar una respuesta, te aseguro que súper top, siempre que te bases de información certera, ¿no? Y profesional. Fiable. Yo tenía la intención hoy de salir como aprendiendo algo, que es lo que me gusta hacer, por eso me encanta enfrentarme, entre comillas, a personas de mucha valía y de mucho conocimiento, porque aprendo, pero también sale como más tranquilo. Pero no sé yo si alguien como tú habla de vértigo con respecto a la tecnología y a la IA, no sé yo cómo voy a salir, si como un flan o más tranquilo. ¿Cómo podemos asumir de alguna manera el usuario de calle que hemos tenido que, con cierta edad, encontrarnos con un aparato que se llamaba ordenador, luego ya era un ordenador superior, luego ya había varios sistemas, luego estaban los teléfonos, los dispositivos? Hemos hecho un recorrido para llegar casi a la nada, porque ahora es como volver a empezar. ¿Cómo asumirlo? ¿Por dónde empezar? ¿Qué guía podemos dar a quien nos ve o nos escucha en relación con la utilización de verdad de la IA, más allá de para hacer dos gracias o un vídeo, digamos, tonto, es decir, en plan entretenimiento? ¿Cómo utilizarlo de cara a esos montones de empresas que aquí en Cámara de Comercio tenemos registradas por más de 28.000, si no tengo mal el dato, y que realmente tienen que ponerse las pilas con la IA porque es el futuro, vamos, es el presente ya, vaya? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué consejo puede haber, Rubén? O sea, yo no me considero nadie para dar consejo a esas personas que llevan con su negocio peleando el día a día, ¿no? Y sus conocedores. Se te ve que eres una persona humilde. Bueno, pues yo tampoco me gusta lo de los consejos, pero bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo yo mañana con la IA para mejorar mi rendimiento? Porque claro, como tú decías, si no lo haces es que el que lo haga, su rendimiento va a evolucionar de una manera que tú no vas a poder conseguirlo, ¿no? Sí, el primer paso que les diría es, primero, que sean conscientes, ¿no?, del impacto que tiene la IA en su negocio. Y hoy día, pues leyendo o preguntarle a la misma IA, vale 20 euros mensualmente la funcionalidad de pago del ChatGPT. Yo lo tengo. No tienes ni por qué pagarlo, porque te da mucha capacidad en la versión gratuita, ¿no? Pero si tú quieres que te cree todo el conocimiento que puedas tener y que lo puedas verbalizar y que tengas un modelo que te vaya ayudando a retarle al modelo sobre tu gestión, yo le reto al modelo y luego ejecuto. Entonces, lo primero que les diría es que se autoevalúen tanto su negocio como ellos como profesionales. ¿Qué impacto va a tener la IA en su negocio? Eso gratuitamente ChatGPT te lo dice. Evidentemente luego que vayan a un profesional para que vayan dando pasos, ¿no? Y que puedan tener un plan de incorporación pues paulatino, pero sin retorno. Porque, vuelvo a decir, desde zapaterías, mi mujer tiene gimnasio. No hay ningún negocio que no pueda tirar de la IA. Evidentemente, puede tirar sin la IA, pero habrá otros que incorporen la IA. Y estoy convencido que la propuesta de valor al cliente será mucho mayor que el que no la incorpore. Vale. Sí, que es para todo el mundo, vaya, por así decir. Hay negocios en los que el impacto es brutal. Para hacer I+D, para mejorar tu producto, para mejorar su servicio, para conocer muy bien qué piensan tus clientes de ti y poder mejorarlo. Para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo es el camino que le plantearía. Autorreconocimiento de qué impacto la IA en el negocio, formación. O sea, ¿para qué la necesito, no? Para crear un plan para incorporarla ahí a tu negocio a medida de las posibilidades de cada persona. Cuando tú decías retar,
yo hablando con algún experto, me decía que había que educarla. Es decir, que no es solamente que ella te dé recomendaciones, sino tú también utilizar datos que tú tengas de tu negocio, tus cuentas, a qué perfil te diriges. Es decir, digamos que es como personalizarla, ¿no? Es no solamente... Volvemos a lo mismo, a los datos. Le tienes que dar datos... para que mejore, o sea, para que te afine mucho más lo que tú necesitas, ¿no? ¿Es algo datos así? de tu negocio y datos de cómo piensas. De tus ideas, de que dónde te gustaría llegar, de tus objetivos, ¿no? Porque la IA tiene que entender muy bien el perfil, cómo piensas, cómo eres, cómo hablas. Oye, puede ser una persona directa o puede ser una persona tal, porque ella te va a dar lo que tú le pidas lo más adaptado posible y lo más personalizado posible. Y cuanta más información le des a la IA, mejor preparada está para que te ayude infinito. Sí, esto llamáis scrapear, ¿no? Los datos o algo así. Cada día más hay ese scrapeo de las redes sociales para generar un marketing directo, es decir, para comunicarme con otros y lanzarle mensajes. Yo creo que más o menos pillo los que son de la IA y los que no, pero reconozco que cada día es más difícil porque yo ya dudo muchas veces, si no la mayoría, lo reconozco. Entonces, ¿llegaremos a comunicarnos ya máquina con máquina? ¿O cómo será esto? Mira, en esa sesión que comenté anteriormente, en la que vino una persona de Silicon Valley a comentar esto del software en 3 días, lo que nos dijo también estadísticas de qué porcentaje de código está desarrollado por la IA. Google, creo que recordar que eran 40%, YouTube 30 y tantos, ChatGPT 80%. Si ChatGPT, el 80% de ChatGPT está desarrollado por la IA, imagínate todo lo que puede desarrollar la IA. O sea, yo creo que no somos conscientes. O sea, antes visualizábamos la IA iba a impactar. Es que ahora, como vuelvo a decir, cada semana está creciendo exponencialmente. Y está creciendo exponencialmente también si tú analizas el comportamiento de Nvidia, que es el mayor fabricante de chips, el Apple, que también está evolucionando en Intel, van todos hacia hacer procesamientos mucho más rápidos y evidentemente más eficientes, porque nos podemos cargar al mundo, a la parte de sostenibilidad, por todo lo que llegan a contaminar. Evidentemente es otro gran reto. Pero nos sacó la gráfica que va todo exponencial. Si ahora estamos aquí, piensa que va todo exponencial. Coche autónomo. Todas las tareas operativas que tengan cierta repetitividad, no te quepa la menor duda que la IA la puede hacer. Luego está en la persona o en la empresa decidir si lo hace un humano o una IA, porque evidentemente el humano tiene otras habilidades. Pero el humano tiene que evolucionar para moldear a la IA. Que no nos quepa ninguna duda que la IA va a disruptir en todos los entornos de la vida. Pero hay mucha gente que le tiene miedo en el sentido de va a quitar puestos de trabajo. ¿Tú cómo ves, como experto, cómo ves esa evolución? Yo creo que hay que quitarle el miedo y hay que abrazarla. Hay que aprender de la IA, hay que entenderla y hay que analizar cómo la IA me puede ayudar a mí como humano, como persona y como profesional. Y creo que es el camino, ¿no? Oye, una pregunta un poco personal, si me permites. Adelante. ¿Cómo se gestiona el éxito? Porque, entre otras cosas, lo he dicho antes casi de pasada, pero me pareces una persona súper humilde y eres una persona de éxito empresarial a todas luces, y no a nivel Salamanca, sino a nivel global. Estamos hablando de una empresa absolutamente internacional. A veces el éxito tiene su riesgo y tú tienes una sensación, das una sensación de persona estupenda, de buena gente y de una persona normal, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso? Es una curiosidad personal, ¿eh? Yo no me considero un éxito empresarial. Mira, yo me considero, o sea, pertenezco a una red de emprendedores de alto impacto a nivel mundial, que es Endeavor. En España somos 95, ¿no? Donde está ahí Cabify, Globo, Smartick, y estamos Emilio y yo, ¿no? Y periódicamente tenemos reuniones. Pues no será éxito, pero hay 90, ¿eh? Que no parece que sea un sitio de mucha gente. Y es un sitio inspirador por las personas, porque allí cuando hablas siempre te inspiras y dices, joder, guau, ¿no? Y ahí, evidentemente, para mí el éxito radica en el equilibrio entre la vida personal. Yo tengo 3 hijos, una mujer maravillosa, vida healthy, el hacer deporte, la alimentación y vida sana, y equilibrio profesional. El éxito radica en mantener los 3 a pleno rendimiento. Si cae uno de los 3,
es donde ya empiezan los problemas psicológicos, mentales y los problemas de la persona. Por lo tanto, para mí el éxito es el equilibrio entre este perfecto triángulo. Jolines. Pero no todo el mundo lo consigue, luego no debe ser fácil, ¿no? Vamos, yo no lo veo tan fácil. Pero para mí... Lo veo admirable, pero no fácil. Yo soy una persona que intenta tener un objetivo a corto, en este mes, año, y a 3 y 5 años, ¿no? Y para mí este triángulo está por encima de todos los objetivos. Y por lo tanto, intento cuidar a los amigos, cuidar a la familia, cuidar a mis padres, a mis hermanos, hacer deporte. Yo hago mucho mountain bike. Ahora estoy volviendo al pádel. Me gusta también salir al monte con mi padre y mi primo. Y luego el mundo empresarial. Me intento rodear de los mejores y tenemos un modelo en el que intentamos atraer a los mejores, siempre alineado a los valores de la compañía, ¿no? Que para mí los valores están por encima de todo también. Entonces, ese equilibrio es fundamental para poder llevar tantos años, seguir a pleno pulmón y con más energía, si cabe, que el primer día y ser feliz. Olines. Me ha encantado, ¿sabes por qué? Porque de estas teorías y si el coaching, el tal, o sea, todo muy bien, pero luego verlo en la realidad, aplicarlo me parece algo extraordinario. Así que te vuelvo a felicitar. Felicitaciones para Muchas gracias, y un placer estar en este entorno. Igualmente. Oye, yo por circunstancias he conocido compañías, bueno, sobre todo una que te quiero poner como ejemplo como Idealista, ¿no? .com, que yo creo que ha sido como un hito, ¿no? Yo creo que a nivel España fue el gran hito de cómo de una startup generar lo que se ha generado, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Bionex? ¿Cómo lo ves? ¿Qué plan es ese? Idealista para mí es el gran caso yo de creo que es éxito el gran caso de España. Yo es que lo conozco bien por cuestiones familiares, vaya, tampoco es que brutal. Me parece algo, bueno, ha sido algo excepcional. Yo creo que es el gran ejemplo, ¿no? Seguro. Yo creo que es el caso porque de se podían haber retirado, ¿no? Hace X años ya, y ahí sigue, ¿no? Incluso comprando suelen cambiar a los inversores. Se cansa el periodo de los inversores. Bueno, pues venga, van metiendo más y ellos van teniendo más participación. Increíble. Sí. Pues Bionex, ¿hacia dónde va en ese sentido? ¿No? Bueno, la visión de Bionex sí es, como comenté anteriormente, maximizar la rentabilidad a los hoteles, y también tenemos en la visión llevarlo a otros verticales. Ya no solamente hoteles, sino también pues coches de segunda mano, ticketing, etcétera, ¿no? Porque al final, cuando vas a un concierto, vas a un campo de fútbol, pues hay entradas VIP, entradas más caras. Ha habido una polémica ahora con los precios, ¿no? Precisamente, ¿no? Eso es imparable. El que vamos a precios dinámicos variables, ¿no? Y variables es imparable en casi todo, por mucho que nos pese. Pero evidentemente no es lo mismo coger un taxi a las 10 o 12 de la noche que cogerlo a las 6 de la tarde, o ir a ver un concierto y contratarlo con 3 meses, o contratarlo en el último minuto, ¿no? Cada asiento del avión, tú ya tienes claro que el que viaja contigo ha pagado otro precio, ya no lo pones en duda, ya es que es certero. Pues eso al cine, porque va a valer todos los días 6 euros, 7 euros, no tiene ningún sentido. Debe de acoplarse en función de la oferta y la demanda. Entonces, creo que Bionex tiene que liderar esa transformación de varias industrias y de llevarla ahí a esas industrias y ser el líder a nivel mundial. Cuando doy alguna charla en alguna universidad, lo primero que pregunto es: ¿cuántos de vosotros queréis emprender? Lamentablemente levantan la mano menos del 10%. La mayoría, su visión y su ambición, evidentemente, es ayudar a los niños a formarse, ser cirujano, que está muy bien, pero si dejamos ese camino, no sé dónde va a estar el futuro en nuestro país. Necesitamos de empresarios, de emprendedores, y lo que hago es este llamamiento a la cultura y a la comunidad universitaria a salir, ver los proyectos que se están haciendo en Salamanca, aprender de ellos, impregnarte de la ilusión y poder transformar tu mente y poder comerte el mundo, ¿no? Y poder lograr tus objetivos pues montando una empresa. Y hoy día que la IA está tan accesible, creo fundamental y creo una gran oportunidad. Y además, concretamente en este momento, Salamanca, con la iniciativa Salamanca Tech, lo está poniendo fácil y está atrayendo talento, ya no solamente de la ciudad, sino internacional, y se están creando proyectos muy potentes en Salamanca. Entonces, os invito a que
vengáis a la Cámara de Comercio, accedéis a Salamanca Tech y os informéis de lo bien y de los grandes proyectos que está haciendo nuestra ciudad, porque creo que hay un recorrido enorme.